Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La historia del Congreso mexicano es en sí la historia misma de nuestras ideas. Es el espacio de la discusión y el debate, en el cual hombres y mujeres han defendido lo que somos y lo que hemos sido desde antes de gestarse el primer imperio hasta nuestros días. Es en este sentido que la historia constitucional y parlamentaria es pieza clave para comprender el proceso de construcción de la patria, aquella por la cual morir es nada, si por ella se entrega la vida, según aseveró el padre de nuestro Congreso mexicano, el generalísimo don José María Morelos y Pavón. En los albores del siglo XIX, cuando España fue tomada por los franceses, en América se establecían las juntas provisionales de gobierno para regir en nombre de Fernando VII. En la Nueva España, los intentos por formar una junta representativa del reino quedaron solo en un proyecto al cual acudieron, por un lado, los criollos adscritos al ayuntamiento, quienes defendían el principio de soberanía de la Nueva España, y por otra parte, los funcionarios de la audiencia, conformada por autoridades civiles y eclesiásticas. Estos, además de defender a las instituciones políticas tradicionales, declinaron la idea de las juntas por temor a que se conjurase una conspiración de independencia. José María Morelos y Pavón convocó al Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, mismo que quedó instalado el 14 de septiembre de 1813. Al Congreso asistieron 8 representantes de las provincias, como Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y vocales pertenecientes a la disuelta Junta de Zitácuaro. En este contexto, y como respuesta a los elementos constitucionales redactados por López Rayón, el cura Morelos expuso el documento fundacional, Sentimientos de la Nación. Y poco después, el 6 de noviembre del mismo año, se realizó la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. Errante, y siempre bajo la amenaza de los realistas bajo el mando de Calleja, el Congreso de Anáhuac viajó de Tlacotepec a Uruapan y de San Juan Huetamo a Tiripetío hasta llegar a Apatzingán, donde se expidió la Constitución de Apatzingán, o Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Fecha de expedición, 22 de octubre de 1814. El primer gobierno a cargo de Agustín de Iturbide tuvo un carácter monárquico constitucional moderado, cuyo poder legislativo fue depositado en la Junta Provisional Gubernativa o Junta Nacional Gubernativa. Dicha junta propuso un sistema dividido en 2 salas con igual número de legisladores. En teoría, la segunda sala revisaría las propuestas hechas por la primera. Sin embargo, el sistema no se aplicó, pues se impuso la práctica del unicameralismo. El 24 de febrero de 1822, el primer Congreso del México Independiente reunió a 102 diputados en el Palacio Imperial, siendo la catedral sede para su instalación oficial. En este espacio, los legisladores juraron guardar la independencia y conformar la Constitución bajo el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, estableciendo de esta forma la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En el seno de acalorados debates y cobijados por el techo del antiguo Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo,
se promulgó el 4 de octubre la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Poco duró la algarabía parlamentaria, pues el Congreso fue disuelto por Iturbide I, quien creó un órgano de representación de carácter provisional denominado Junta Nacional Instituyente. El texto de la Constitución Republicana de 1824 estuvo a cargo de personajes ilustres como Miguel Ramos Arizpe, Servando Teresa de Mier y José Miguel Guridi y Alcocer, entre otros diputados. Con 171 artículos, la Carta Magna instauró por primera vez la República Representativa y Federal, constituida por 19 estados con 4 territorios, y cuyo poder legislativo era depositado en un Congreso bicameral. Con un gobierno en bancarrota, una sociedad disgregada y una interminable lista de rebeliones y azonadas, el país cruzó el segundo cuarto del siglo XIX sumido en la más espesa incertidumbre, misma que se vio reflejada en el peregrinar de la Cámara de Diputados que de 1829 a 1947 ocupó un salón del Palacio Nacional. El 22 de mayo de 1847 se publicó el Acta Constitutiva y de Reformas. Para el mes de septiembre del mismo año, la Cámara de Diputados, junto con los otros poderes de la Federación, se trasladó a Querétaro, mientras que en la capital ondeaban las barras y las estrellas sobre Palacio Nacional. Posteriormente, y ya bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, en 1856, fue convocado un nuevo Congreso Constituyente que sesionó en Palacio Nacional. Con 155 diputados, inició el proceso de elaboración de una nueva Carta Magna, tarea que estuvo a cargo de diputados como Ponciano Arriaga y Francisco Zarco. Por fin, la Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 fue promulgada el 5 de febrero. La nueva Carta Magna fue edificada sobre 128 artículos que establecían nuevamente el federalismo, incluidos 25 estados, un territorio y el Distrito Federal. Dentro de los mandatos de la Constitución de 1857, el Poder Supremo quedó dividido en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A partir de entonces, el Poder Legislativo Federal recae en una asamblea denominada Congreso de la Unión. Conforme a las reglas constitucionales y con una duración de 2 años, comenzó en 1857 la primera legislatura. A partir de entonces, los periodos parlamentarios llevan un número ordinal sucesivo, como se conocen hasta la fecha. Luego de declarar la tolerancia de cultos y el establecer el registro civil, el presidente Juárez reinstaura al Congreso, formalizando así a la segunda legislatura, el 9 de mayo de 1861. Al ver perdida la guerra, los conservadores jugaron su última carta aliándose al Imperio francés de Napoleón III, para imponer en 1864 al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Bajo estas circunstancias, el gobierno itinerante de Benito Juárez, junto con los otros poderes, transitó de Guadalajara a Veracruz y de San Luis Potosí a Saltillo. En San Luis Potosí, la Cámara de Diputados se estableció en el Colegio Guadalupano, hoy Universidad del Estado, y en enero de 1864 se trasladó a la Casa del Obispado en Coahuila, donde se estableció la tercera legislatura, aunque solo por corto tiempo, pues en mayo el legislativo se disolvió con el fin de otorgarle facultades plenas al presidente Juárez para la defensa de México. Tras el fracaso del Segundo Imperio, unos días antes de jurar como presidente, el Benemérito instaló la Cuarta Legislatura en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional, donde declaró la restauración de la República. Tras la muerte del presidente Juárez y la asunción de Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia, sucedieron 2 hechos trascendentales para la historia del Congreso. Lerdo decretó durante la 7ª legislatura
la constitucionalidad de las leyes de reforma y, en segundo término, depositó el poder legislativo en un sistema bicameral, de tal manera que al aperturar la octava legislatura, el 16 de septiembre de 1875, el Congreso inauguró sus sesiones con una Cámara de Diputados y otra de senadores. Desde entonces, la Cámara de Diputados asumió la representación popular y el Senado se convirtió en representante de las entidades federativas. El fuego ha acompañado a la historia del Congreso. Una vela que cayó durante los funerales del presidente Juárez consumió el recinto donde sesionaba la Cámara de Diputados el 22 de julio de 1872. El poder legislativo se trasladó entonces al Teatro Iturbide, donde sesionó por espacio de 35 años hasta el 29 de marzo de 1909, cuando se suscitó otro incendio en el cual se quemaron algunos documentos importantes, entre ellos uno de los dos originales del Acta de Independencia. Entre 1909 y 1911, el Congreso realizó sus actividades parlamentarias en el Salón de Actos del Palacio de Minería. Dados los retrasos y la cancelación final del proyecto legislativo en la Plaza de la República, se decidió rediseñar el Teatro Iturbide en su ubicación original, pero ahora combinando distintos estilos, entre ellos el neoclásico, el gótico y, desde luego, los rasgos afrancesados tan en boga. El epílogo de la presidencia maderista, junto con el destino de la tristemente célebre 26ª legislatura, se decidió tras 10 días de metralla sobre la Ciudad de México y el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez por obra del general Victoriano Huerta. A la postre, Huerta no solo mandó asesinar al senador Belisario Domínguez por haber denunciado en tribuna dichos crímenes, sino que también disolvió el Congreso y mandó a la cárcel al resto de los parlamentarios opositores. Persuadido de que la lucha armada debía encontrar eco en la justicia social, el presidente Venustiano Carranza convocó a un nuevo Congreso Constituyente en octubre de 1916. La batalla parlamentaria en el Teatro Iturbide de Querétaro se dio entre los renovadores, leales a Carranza, y los radicales o jacobinos, a quienes se deben las reformas que otorgaron a la del 17 el mérito de ser considerada la primera constitución social del siglo XX. Con un sentido incluyente, la 43ª legislatura incorporó a las mujeres al desempeño parlamentario. Así, lo testimonia el trabajo de la insigne Aurora Jiménez de Palacios, primera diputada que ocupó una silla en el Congreso y abrió el camino a la otra mitad de la nación para expresar con sensibilidad e inteligencia una visión del mundo con la cual el Congreso se proyectó al futuro. A la fecha, la Cámara de Diputados está integrada por 300 legisladores, electos por votación mayoritaria relativa, y 200 según el principio de representación proporcional. Con un Congreso robustecido, la capacidad del inmueble de Donceles quedó rebasada, por lo cual se ordenó la construcción de un nuevo recinto ubicado en los terrenos de la antigua estación ferrocarrilera de San Lázaro. Tocó al presidente López Portillo inaugurar este edificio al rendir su quinto informe de gobierno el 1 de septiembre de 1981, aunque poco duró la algarabía, pues en 1989 otro incendio obligó a los diputados a emigrar, por espacio de 3 años, al auditorio del Centro Médico Siglo XXI. En 1992, estando en funciones la 55ª legislatura, la Cámara de Diputados volvió a sus actividades parlamentarias en el edificio de San Lázaro. Es aquí donde hombres y mujeres defienden lo que somos y lo que hemos sido,
es la historia de nuestras ideas, que es en sí misma la historia de nuestro Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.